Durante décadas, el mundo ha repetido la misma historia sin comprenderla del todo. Una nación acumula una montaña de dólares, intenta escapar del sistema que la hizo depender de esa moneda, y descubre que cuanto más lucha, más profundo queda atrapada. China es el ejemplo más grande y silencioso del siglo XXI. Con 3.2 billones de dólares en reservas, más que el PIB anual de la mayoría de los países del G20, muchos creen que podría deshacerse de ellos y transformar el orden financiero global con un solo movimiento. Pero aquí está el secreto que nadie dice en voz alta. No puede hacerlo. O por lo menos, no sin autodestruir la base que sostiene su poder económico. Y aquí es donde comienza la historia, porque lo que parece una simple decisión financiera es, en realidad, un mecanismo profundo, una arquitectura oculta que controla cómo circula la riqueza mundial. El espectador actual siente esta tensión sin saber exactamente de dónde viene. Se observa en el precio del petróleo, en el costo del transporte marítimo, en la volatilidad de las monedas emergentes, y, sin embargo, nadie explica por qué, a pesar de las rivalidades políticas entre Pekín y Washington, China sigue comprando deuda estadounidense como si fuera indispensable para su supervivencia. Aquí está lo que nadie te cuenta. Ese sistema no se creó para beneficiar a ambos. Se creó para que nadie pudiera salir de él sin pagar un costo enorme. Y China fue entrando paso a paso, década tras década, hasta despertar un día atrapada en una red diseñada por otras manos. Todo empezó en los años 80, cuando China tomó la decisión más transformadora de su historia reciente: volverse la fábrica del mundo. Para exportar barato necesitaba dos cosas: mano de obra competitiva y mercados masivos que pudieran absorber millones de toneladas de productos cada año. Ese mercado era Estados Unidos. Y aquí surge el primer mecanismo oculto. Cada vez que China vendía un contenedor de mercancías recibía dólares, no yuanes. El yuan no era libremente convertible, y además el mundo no lo aceptaba como moneda de referencia. De modo que los dólares se acumularon. Al principio fue una bendición, después un requisito, finalmente una dependencia. Pero vender no era suficiente. China necesitaba que esos dólares no se quedaran estáticos. Tenían que colocarse en un lugar seguro, líquido y profundo. Un sitio donde miles de millones pudieran entrar y salir sin hacer colapsar el mercado. Solo había un destino: los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Aquí es donde la historia adquiere un tono casi irónico. Para financiar su expansión, China necesitaba a Estados Unidos. Para sostener sus exportaciones, necesitaba consumidores estadounidenses. Y para proteger su riqueza, necesitaba deuda estadounidense. No otra, solo esa. Porque ninguna otra economía ofrecía un mercado lo suficientemente amplio, estable y líquido. Este es el punto donde aparece una pregunta que cambiaría el rumbo de la historia moderna. ¿Qué ocurría si China intentaba diversificar? Ocurrió varias veces, y los resultados fueron alarmantes. Cada intento de mover billones fuera de los bonos estadounidenses provocaba movimientos bruscos en los mercados globales, tensiones diplomáticas, depreciación del yuan y riesgos inmediatos para los exportadores chinos. Analistas señalan que un movimiento relativamente pequeño, de apenas 100.000 millones, podía desencadenar turbulencias capaces de dañar a China más de lo que perjudicaban a Washington. Y aquí está el mecanismo que casi nadie menciona: la arquitectura del petrodólar, que obliga a las grandes economías a utilizar dólares para pagar la mayor parte de sus importaciones de energía. Mientras el petróleo, el gas y las materias primas se negocian en dólares, las reservas globales también deberán mantenerse en dólares, y cuanto más grande es un país, más atado queda a esa realidad. China entendió este engranaje a mediados de los 90, cuando empezó a ver que su propio éxito industrial generaba un ciclo difícil de romper. Exportar generaba dólares. Esos dólares iban a reservas, y esas reservas debían invertirse en activos seguros. Pero esos activos reforzaban el poder del dólar y, por lo tanto, del propio sistema estadounidense. Este es el tipo de paradoja que suele aparecer en los momentos de inflexión histórica. No libertad, dependencia. Ese fue el verdadero punto de partida del problema.
A finales de los 2000, después de la crisis financiera global, China descubrió otro ángulo inquietante. Mientras Occidente se hundía, Estados Unidos imprimía enormes cantidades de dólares para rescatar bancos y estabilizar su economía. China observó cómo la Reserva Federal expandía su balance como nunca antes, y sin embargo, lejos de perder valor, los bonos del tesoro se volvían más atractivos. Para los estrategas chinos, eso confirmó una verdad incómoda. Incluso después de una crisis gigantesca, incluso después de prácticas financieras arriesgadas, incluso después de decisiones políticas que muchos consideraban imprudentes, el mundo seguía eligiendo el dólar como refugio, no el euro, no el yen, mucho menos otras monedas emergentes. El sistema era más robusto de lo que parecía. Durante esos años, China trató de modificar el rumbo. Intentó fortalecer el uso internacional del yuan, creó mercados financieros internos, promovió acuerdos bilaterales de comercio en moneda local y empezó a comprar enormes cantidades de oro. Pero aquí apareció otra limitación insospechada: el tamaño. Ninguna de estas alternativas podía absorber cientos de miles de millones sin generar volatilidad. El oro es un mercado demasiado pequeño. El euro carece de una estructura fiscal unificada, y el yuan, incluso hoy, sigue sin ser plenamente convertible. Todo esto reforzó la sensación de que China estaba atrapada en un corredor con una sola salida, y esa salida daba de nuevo al dólar. En este contexto, es fácil comprender por qué los 3.2 billones no son un arma, sino un ancla. Muchos creen que China podría detonarlos para hundir la economía estadounidense. Analistas internacionales, sin embargo, sugieren que un movimiento así podría destruir primero a China. Un colapso del precio de los bonos haría caer el valor de sus propias reservas. Un desplome del dólar encarecería brutalmente las exportaciones chinas. Y un ataque financiero directo desencadenaría represalias de Estados Unidos que afectarían al comercio global. En otras palabras, no hay forma de escapar sin pagar el precio más alto. Aquí aparece una de las paradojas más poderosas de la economía moderna. China ha ascendido gracias al dólar, pero ahora está encadenada por él. Su crecimiento creó su dependencia, su éxito amplificó la trampa, y cuanto más se expande su economía, más grande es la carga de mantener ese océano de reservas en un sistema que no controla del todo. Aquí está la trampa. Cuanto más poderosa se vuelve China, más difícil es para ella abandonar el dólar sin desestabilizarse a sí misma. Y este es el punto donde la historia se vuelve realmente inquietante, porque si incluso una potencia en ascenso como China no puede salir de la arquitectura financiera que sostiene al dólar, ¿qué implica eso sobre quién controla realmente el sistema global? ¿Y cuáles serán las consecuencias cuando una superpotencia atrapada busque, tarde o temprano, una salida alternativa al precio que sea? La respuesta a esa pregunta no está en el pasado, está en la siguiente fase de esta historia, y es mucho más compleja y peligrosa de lo que la mayoría imagina. La segunda parte de esta historia comienza en un punto que pocos mencionan: el instante en que China empezó a buscar salidas al sistema del dólar y descubrió que cada camino alternativo tenía un muro oculto. Aquí es donde el mecanismo evoluciona, donde la trampa se vuelve estructural y donde la pregunta de fondo aparece con más fuerza. Si incluso una potencia económica con ambiciones globales no puede liberarse del dólar, ¿qué significa eso para el resto del mundo? Y más importante aún, ¿qué ocurre cuando un sistema financiero mantiene atrapados a quienes lo sostienen? China pasó los años posteriores a 2010 explorando alternativas. La primera estrategia fue aumentar la internacionalización del yuan. Todo parecía prometedor en los discursos oficiales. Acuerdos de intercambio con Rusia, Brasil, Argentina. Centros financieros offshore en Hong Kong, Londres y Singapur. Emisiones de bonos en yuanes destinadas a inversores extranjeros. Pero en la práctica surgió un problema inesperado. Cuanto más se internacionalizaba el yuan, más vulnerabilidad entraba en la economía china. El yuan se volvía más sensible a movimientos especulativos, flujos de capital rápidos y presiones externas que podían desestabilizar los mercados internos. Para un país acostumbrado a controlar cada variable, esa pérdida de estabilidad era demasiado costosa. Entonces China probó otra vía,
la diversificación geopolítica y financiera. Empezó a aumentar sus reservas de oro de manera acelerada. Invirtió en infraestructura global a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Prestó miles de millones a países en desarrollo, esperando construir un ecosistema financiero que no dependiera del dólar. Pero aquí apareció otro límite. Aunque el tamaño del proyecto era monumental, seguía siendo pequeño en comparación con la escala de la economía global. Ninguna de estas iniciativas podía absorber cientos de miles de millones cada año sin generar crisis locales, defaults, renegociaciones o inestabilidad política. Y cada default afectaba a China, no a Estados Unidos. Luego intentó un camino más sutil: disminuir gradualmente sus compras de bonos del Tesoro estadounidense. Pero este movimiento, según analistas financieros, generaba un efecto boomerang. Cuando China compraba menos, otros actores globales compraban más. El resultado era que el mercado estadounidense se mantenía estable, mientras que China veía aumentar el valor del dólar frente al yuan. Esto hacía que sus exportaciones se encarecieran, afectando directamente a la industria que alimentaba su crecimiento. Una reducción agresiva habría provocado un golpe a su propia economía antes de crear presión sobre Washington. Aquí empieza a verse con claridad quién se beneficia de este sistema. Estados Unidos recibe flujos constantes de capital extranjero que abaratan su costo de financiamiento. Las multinacionales obtienen estabilidad para operar. Los mercados mundiales de materias primas mantienen precios previsibles gracias a una sola moneda de referencia, y los grandes bancos internacionales trabajan dentro de una red de liquidez que les permite mover dinero con rapidez y seguridad. Aquí está lo que nadie te dice. Este sistema tiene ganadores muy definidos, y ninguno de ellos tiene incentivos para permitir que China se libere. Pero entonces surge la otra cara de la moneda. ¿Quién paga? Para empezar, los propios exportadores chinos, que dependen de la estabilidad del dólar más que del yuan. Luego están los países en desarrollo que han recibido préstamos de China y que ahora enfrentan presiones financieras por el fortalecimiento del dólar. También están los mercados emergentes, cuyos bancos centrales guardan reservas en dólares, porque el sistema global no ofrece alternativas de la misma profundidad ni liquidez. Y, finalmente, está la propia China, obligada a sostener el pilar de un sistema que no controla. En este punto, algunos economistas presentan escenarios posibles si China decidiera romper la estructura. En un escenario moderado, China vendería una parte significativa, pero no catastrófica, de sus bonos estadounidenses. Esto podría provocar una caída temporal en los precios de los bonos y un aumento en los costos de financiamiento para Estados Unidos. Pero según analistas, ese aumento sería absorbido por fondos de pensiones, bancos centrales y multinacionales que considerarían los bonos una oportunidad de compra. El impacto para China sería inmediato. El valor de sus reservas caería y el yuan se fortalecería de manera perjudicial para sus exportaciones. En un escenario más agresivo, China vendería grandes cantidades en poco tiempo. Este movimiento podría generar nerviosismo global. Sin embargo, algunos especialistas señalan que el mercado estadounidense es tan profundo que incluso una venta masiva terminaría encontrando compradores. El daño más grande lo sufriría China, no Estados Unidos. El colapso de los precios de sus propias reservas sería una pérdida directa, y una guerra financiera con Washington desestabilizaría las cadenas de suministro globales en las que China es el principal beneficiario. Hay un tercer escenario, mucho más extremo, donde China abandona completamente el sistema del dólar y crea su propia arquitectura financiera. Pero este escenario, según analistas, depende de condiciones que aún no existen. Un yuan convertible libremente, un sistema legal aceptado globalmente, mercados financieros profundos y transparentes, y aliados dispuestos a renunciar a la estabilidad del dólar a cambio de una relación más estrecha con China. Nada de esto existe hoy en una escala suficiente. Este es el punto donde la historia adquiere un carácter casi psicológico. Cuanto más busca China una salida, más descubre que el sistema tiene una ventaja improbable: su propia inercia. Un sistema utilizado por todos se vuelve indispensable, incluso para quienes lo critican. Y es aquí donde aparece la pregunta que inquieta a los estrategas globales.
¿Qué sucede cuando una potencia atrapada en un sistema que no controla comienza a crear presiones desde otros frentes, no atacando el dólar directamente, sino transformando gradualmente la arquitectura sobre la cual se mueve el mundo? China ya ha empezado a hacerlo. Construyó su propio sistema de pagos internacionales, firmó acuerdos petroleros denominados en yuanes con Arabia Saudita y otros actores regionales, incrementó su presencia en África, Asia Central y América Latina, fortaleció su industria tecnológica para depender menos de Occidente, y al mismo tiempo, multiplicó las compras de oro para usarlo como respaldo silencioso contra la volatilidad del dólar. Pero aquí aparece otra paradoja. Aunque estas estrategias fortalecen su posición individual, no debilitan de manera inmediata el dominio del dólar. Al contrario, la escala global del sistema financiero hace que cada paso alternativo sea lento, costoso y lleno de riesgos. Aquí está el mecanismo. El dólar domina porque es útil, porque es estable, porque es líquido y sobre todo porque ninguna otra potencia ha podido construir un sistema capaz de reemplazarlo sin fragmentar la economía mundial. Y aquí llega el punto crucial. Aquí está la trampa. China no puede deshacerse de sus dólares rápidamente sin destruir el valor de sus reservas. No puede dejar de exportar sin frenar su crecimiento. No puede abandonar el comercio global sin perder influencia. Y no puede reemplazar al dólar sin crear un sistema alternativo tan grande y confiable como el estadounidense, algo que requiere décadas, no años. Entonces, la pregunta vuelve a surgir, esta vez con más urgencia. ¿Quién controla realmente el sistema financiero global? ¿La nación que imprime la moneda que todos usan? ¿La red de bancos y corporaciones que dependen de esa estabilidad? ¿O las fuerzas invisibles de un mercado mundial que premia la liquidez sobre la política y el pragmatismo sobre la ideología? Sea cual sea la respuesta, hay algo claro. China puede intentar rediseñar el futuro, pero por ahora sigue atrapada en un mecanismo construido mucho antes de que se convirtiera en potencia. Y mientras la trampa siga activa, mientras el dólar siga siendo el pilar indiscutible del sistema global, cada movimiento de China tendrá que hacerse con cuidado, estrategia y paciencia, porque cualquier error podría desencadenar el tipo de crisis que ninguna superpotencia está dispuesta a pagar. La historia no termina aquí. China ya ha iniciado un proyecto para rediseñar lentamente el orden global, y sus próximos movimientos podrían definir el rumbo económico del siglo XXI. La pregunta es si el sistema permitirá ese cambio, o si la trampa es más profunda de lo que el mundo imagina.